Quiero hablar del orden cronológico de las cartas de San Pablo. Desde fines del siglo III se fue haciendo general la costumbre de disponer las cartas paulinas por el orden con que de ordinario se leen hoy en nuestra Biblia, que es el orden con que está también en lo que conocemos como la Vulgata Latina, y el mismo que siguió el Concilio Tridentino al hacer la enumeración de los libros de las Sagradas Escrituras. Este orden es Romanos 1 y 2, Romanos 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses, 1 y 2 Timoteo, Tito, Filemón. Anteriormente al siglo IV no siempre encontramos el mismo orden. Hay un fragmento que se llama el fragmento muratoriano, que pone en primer lugar las cartas a los Corintios y a continuación a los Efesios. Desde luego, este orden en que las cartas de San Pablo se suelen poner en nuestras Biblias, en uso ya durante tantos siglos, no es cronológico. Parece que se debe sobre todo a la intención de colocar primero las cartas dirigidas a las comunidades que las dirigía a los individuos, y dentro de cada uno de los grupos primero las de mayor extensión e importancia doctrinal. El orden cronológico en que deben ser colocadas las cartas de Pablo no siempre es fácil determinar. Hay algunas, como la carta a los Gálatas, de cuya fecha de composición se discute seriamente, porque no lo tenemos claro. El orden que juzgamos más probable, conforme trataremos de ir probando en los lugares respectivos, y el que más aceptamos o se acepta es el siguiente. Primera y segunda a los tesalonicenses, escrita con pocos meses de intervalo durante el segundo viaje misional que antes ya hemos hablado, probablemente poco después de la llegada del apóstol a Corinto, hacia el año 51. Primera y segunda a los Corintios, Gálatas y Romanos, escritas durante el tercer viaje misional, como antes dijimos, entre los años 56 y 58. La primera a los romanos, también podría ser por esa fecha. Son estas las 4 cartas más extensas de San Pablo, denominadas vulgarmente epístolas mayores, que encabezan la colección en el orden de numeración tradicional. Las 2 a los Corintios son en gran parte apologéticas y disciplinares. Las otras 2 exponen el dogma de la justificación. En una y en otra se deja traslucir constantemente el tema que durante esa época traía preocupado a San Pablo: la lucha contra las doctrinas judaizantes. Colosenses, Efesios y Filipenses, escritas desde Roma durante la primera cautividad romana de Pablo, podrían haber sido escritas hacia el año 62. Son llamadas epístolas de la cautividad. El tema central de las cartas es la persona de Cristo y su obra. En ninguna otra parte, como en estas cartas, desarrolla San Pablo tan ampliamente su maravillosa cristología. La primera de Timoteo, Tito, y la segunda de Timoteo podrían haber sido escritas entre los años 65 y 67. Las 2 primeras están escritas en Oriente, quizás desde Macedonia, cuando San Pablo, después de su primera prisión romana, volvió a pasar por aquellas regiones.
La tercera está escrita desde Roma, poco antes de su muerte, cuando el apóstol se hallaba de nuevo de paso en esa ciudad. Bien. Las tres cartas son muy parecidas entre sí por su fondo y por su forma, y contienen principalmente avisos acerca del ejercicio del ministerio pastoral. De ahí el nombre de epístolas pastorales. Bueno, así son conocidas vulgarmente. Bueno, no hay duda que para una mayor inteligencia de las cartas es útil atender la fecha de su composición y las ideas que por aquella época más preocupaban al apóstol. No que admitamos en Pablo verdadera evolución doctrinal en el sentido que lo hacen algunos críticos, pero sí se admite cierto cambio en el centro de gravedad de su pensamiento, no siempre fijo con la misma fuerza en las mismas verdades a lo largo de distintas etapas de su vida. Por eso cuando leemos ya a San Juan Crisóstomo, encontramos a San Juan Crisóstomo un gran conocedor de Pablo. Él recomienda el orden cronológico para la lectura del apóstol. Por eso también hay muchos comentaristas, eruditos y gente que sigue a San Pablo que prefiere seguir este orden en sus comentarios. Con todo, nosotros seguiremos el orden tradicional para evitar dificultades de manejo del comentario que podemos ir haciendo, de la lectura que podemos hacer, del aprendizaje que podemos hacer. Yo recomiendo que basta con que al leer cada una de las cartas, no olviden de situarlas muchas veces en su marco cronológico, conforme a esto que he explicado anteriormente, para que se puedan entender mejor y en lo posible usar los mapas. Muchas gracias, hasta mañana.